¿Cómo están? Espero que estén bien. Hoy vamos a continuar con la abreacción, que la clase pasada ya hice una introducción para que tuvieran en cuenta de qué se trataba. Y dijimos que la abreacción estaba relacionada con la comunicación, con la reserva o exteriorización de lo afectivo. Y lo que teníamos que tener en cuenta principalmente eran los óvalos, si eran abiertos o cerrados en cualquier dirección. Los óvalos de las letras A, O, G, D y Q. Y independientemente de que estuviera abierto o cerrado para un lado, lo general sería, porque después con respecto a las aberturas o cierres vamos a verlo en letras reflejas, para qué lado se da, para la izquierda, derecha, arriba, abajo. Bueno, como accesorio también podemos ver en las mayúsculas los trazos iniciales y finales, que nos indican si la escritura también es abierta o cerrada, y los arcos o guirnaldas. Entonces teníamos escritura abierta, cerrada y mixta. Alternativamente abierta, cerrada sería la mixta. Hoy vamos a ver la escritura cerrada, donde los movimientos de los óvalos son cerrados. Muchas veces las mayúsculas hacen movimientos de bucles cerrados en retroceso. Y muchas veces encontramos que tienen arco la escritura. Ahora lo vamos a pasar a ver bien. Y el óvalo, si la escritura es cerrada, no entra nada ni sale nada de ese óvalo, ¿no es cierto? Nosotros tenemos una esfera toda cerrada y esa es la significación en realidad. Donde acá vamos a observar la cerrada, acá la O está un poquito abierta. Tenemos que considerar si es abierta o cerrada en base al promedio, la mayoría. Si tiene más del 60% de óvalos cerrados, la escritura es cerrada. Si tiene más de 60% de óvalos abiertos en cualquier dirección, la escritura es abierta. Si tiene menos de ese porcentaje, va a ser la escritura mixta o alternativamente abierta, cerrada. Entonces, otra cosa que me olvidé de decir, me voy a fijar si hay alguno en los ejemplos que les puse, que los óvalos cegados, es decir, los que el bucle está lleno de tinta, es escritura cerrada también. Que también se puede dar cuando es cegado por la vejez, por la depresión, tanto física como psíquica, por el agotamiento. Ahora después, mientras vayamos viendo los ejemplos, me fijo. Entonces, nosotros observamos, sacamos el porcentaje. Acá aparentemente esta escritura es más bien cerrada. Miren acá esta E, también acá este inicial, acá lo cerró. Esta es una mayúscula cerrada. Si bien la hizo ligada a la letra siguiente, que eso nos da una determinada espontaneidad en la persona, ya voy a explicar lo de las mayúsculas, es una escritura cerrada, si uno saca los cálculos. Esta también, acá vemos la O, acá en este caso la A no la podemos observar porque es letra de imprenta, pero tenemos la O y tenemos los puntos que los hizo en círculo. Todo es cerrado acá. Entonces, estas personas, cuando la escritura es cerrada, saben guardar el fondo de su pensamiento, tienen una vida afectiva y emotiva introvertidas, son personas observadoras que analizan, que razonan, tienen un pensamiento lógico y reflexivo. A ver, acá tenemos otro ejemplo. Acá tenemos, acá está un poquito abierto, acá un poquito abierto. Hay que observar bien, como dije, porque a veces hacen el óvalo, lo dejan un poquito abierto y después van otra vez con la virome y le ponen un trazo para cerrarlo. Es decir, que uno tiene que ir con la lupa
a observar. Pero ahora si uno realmente lo hace con la computadora aumentando es una maravilla. Bueno, en definitiva, acá incluso hay rasgos en retroceso. Así que bueno, esta escritura es cerrada también. Y la siguiente tenemos la O cerrada. Miren, esta A, el modelo caligráfico de esa A es así. No podemos decir que es cerrado, ni abierto, cerrado por la derecha o abierto hacia la izquierda, porque el modelo es así. Nosotros lo que tenemos que observar entonces, cuando se modifica el modelo caligráfico. Acá en este caso tenemos la modificación. Miren, la A, esta, la dejó abierta hacia la derecha. Eso es lo que tenemos que observar. La otra no es que sea cerrada para la derecha o abierta hacia la izquierda. No, tenemos que ver el cambio del modelo caligráfico. Entonces, esta escritura es cerrada. En la escritura cerrada, entonces decimos que tienen un control sobre las emociones, no declaran el amor, la simpatía o el interés al primer contacto con la persona, sino que se toma un tiempo de espera hasta estar seguro, entonces ahí sí expresa los propios sentimientos. Tenemos más ejemplos. Acá, bueno, acá tenemos, por ejemplo, esta O cerrada en doble anillo, en doble bucle. Acá tiene un bucle y después volvió, hizo otro bucle. Esta es una O. Bueno, acá tenemos un óvalo cegado, porque acá dice dolor. Este palito acá que ven es una O. Entonces, esa O es cerrada, se toma como cerrada. Y por lo visto, todos los demás óvalos son cerrados. Esta D, por ejemplo, tiene el óvalo anillado en doble anillo prácticamente, porque hizo una vuelta y después volvió otra vez. Eso se llama anillado, que en algún momento puedo dar la escritura anillada. Ese es como un doble cierre. No es que puso el candado, sino que ya es una caja fuerte que nadie puede abrir. Bueno, en definitiva, esta escritura cerrada, esta escritura que sigue acá también, acá dejo un poquito abierto a la izquierda. Bueno, el tema es que hay que sacar los porcentajes, pues yo les estoy dando un trozo de escritura y lo que tenemos que analizar es todo el conjunto, así que vamos sacando los datos de todas cerradas y abiertas, y si supera más del 60% sabemos que tenemos que interpretarla de esa forma. Entonces, la escritura cerrada es una actitud reflexiva que está obligada por el ambiente o por el carácter que tiene la persona, que es reservada y desconfiada, y oculta los problemas interiores y los conflictos que puede llegar a tener con el exterior, pueden ser por orgullo, porque es hostil el ambiente o porque se desea aislar. Cuando es un ambiente gráfico positivo, hay una necesidad de reserva, como dije, de discreción en la demostración de sus afectos, no muestra lo que siente que es agradable o desagradable, o no muestra una reacción ante los estímulos, y tiene habilidad a veces por esa capacidad de intrigar para los negocios. Cuando el ambiente gráfico es negativo, estamos hablando ya que la persona se está defendiendo, pero puede haber ocultación, puede haber disimulo, puede haber insinceridad, por esa diferencia que hay entre la armonía de la escritura, el ambiente gráfico positivo, y la inarmonía o ambiente gráfico negativo, que muchas veces lo expliqué. Vamos a ver otro ejemplo. Acá tenemos, por ejemplo, cerrados,
cerrados. Miren acá les voy a dar este ejemplo. Acá dice doña. Miren esta D lo que hizo acá, la cerró. No hizo una cosa espontánea, porque podía haber hecho la D parar ahí, pero fue para atrás, regresó hacia la izquierda y después fue para la derecha. Ahí está haciendo un movimiento cerrado. Lo mismo hizo en la palabra siguiente. Pero viéndolo con los óvalos, son todos cerrados, no hay ninguno abierto. Lo único que podría llamar la atención sería la guirnalda. Pero la guirnalda, en el momento que yo expliqué los enlaces, expliqué que había guirnaldas bajas y anchas y guirnaldas profundas, donde en las guirnaldas bajas había una percepción, era más influenciable, y cuando eran guirnaldas altas no penetraba tanto la sugestión. Entonces nos está indicando, al ser profunda la guirnalda, que la escritura es más bien cerrada, coincidiendo con todos los otros signos. En la siguiente acá vemos el trazo de la E, que estábamos hablando de los trazos iniciales o finales de las mayúsculas. Este movimiento cerrado, que no tenía por qué estar abierto, está cerrado. Después tenemos todos los óvalos acá, no hace falta analizar mucho porque son todos cerrados, incluso los puntos. Las personas que entonces hacen los óvalos cerrados o la escritura cerrada suelen ocultar los lados desfavorables de las personas o de los hechos, y a veces, según el ambiente gráfico, eso lo hacen para sacar partido de las situaciones, aprovechando oportunidades, que eso se da mucho en las escrituras anilladas, especialmente en esas escrituras. Así que en principio, a ver qué más tenemos. Bueno, acá tenemos otras. Acá tenemos cerrada, un poquito abierta, cerrada. Bueno, hay que abierta, cerrada, 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 cerrada con una forma muy especial, cerrada, cerrada. Bueno, en definitiva, lo que tenemos que sacar son los porcentajes. Entonces, la escritura cerrada lo que nos da es reserva o discreción o precaución en relación a las personas y a los hechos, oculta todo o parte de su sentimiento, que puede ser agradable o desagradable, hace una retención de lo afectivo ante los estímulos. Acá tenemos otra escritura, a ver, bueno, acá por ejemplo en esta E también es cerrada, los óvalos son cerrados. Bueno, en definitiva, hoy ya vimos el tema de la escritura cerrada. La clase que viene vamos a comenzar con la otra escritura de la acción, que es la escritura abierta. Los espero para la clase próxima. Hasta pronto.